En este video vas a aprender absolutamente todo lo básico acerca de los retrocesos. Y no solamente eso, sino que también te estaré mostrando las formas en las que podemos operarlos. E incluso al final del video te estaré mostrando una operación real utilizando este tipo de movimientos. Primeramente hay que entender que un retroceso se trata de una pausa temporal que el mercado realiza antes de continuar avanzando. Y por decirlo de alguna forma, son una especie de prueba que hace la oferta y la demanda para comprobar qué tanta fuerza realmente existe en el mercado para así volver a impulsar el precio. Y este tipo de movimientos nos pueden ser muy útiles para poder aprovechar alguna oportunidad de compra o de venta. Por ejemplo, en esta tendencia bajista podemos ver una serie de muchos retrocesos. Tendríamos uno en la parte de aquí, otro un poco más abajo e incluso este que está pegado al anterior. Y al tratarse de movimientos con debilidad por parte de la demanda, es ahí cuando la oferta toma el control y lleva el precio a niveles más bajos. Y podemos también ver muchos retrocesos en toda esta tendencia alcista. El primero lo tendríamos aquí, este sería el segundo. E incluso tenemos todo este movimiento que también contaría como un retroceso. Y por supuesto uno mucho más profundo, que lleva el nombre de patrón de continuación de tendencia. Pero eso los explico más a detalle en el último video del canal, que te va a estar apareciendo en este momento en una tarjeta para que puedas pasar a verlo y entender este concepto muchísimo mejor. Ya que en ese video explico que este tipo de patrones no son más que un retroceso en una temporalidad mayor. Y un poco más arriba tenemos el cuarto retroceso y finalmente el quinto retroceso con esta única vela de aquí. Que te recuerdo que cada uno de estos retrocesos es un intento fallido por parte de la oferta para hacer bajar el precio. Normalmente suelen haber muchas confusiones sobre cómo podemos identificar adecuadamente un retroceso, pero ahorita mismo se los voy a explicar partiendo desde lo básico. Cuando ustedes estén analizando una tendencia alcista nos vamos a estar fijando en los máximos de cada vela. Si observamos esta primera vela vemos como el máximo llega a este punto de aquí y vemos como el máximo de la siguiente vela nos llega hasta este otro punto de acá, por lo que podemos comprobar claramente que hubo una subida en el precio, ya que un máximo está por arriba del anterior. Pero sucede algo distinto en la siguiente vela, ya que su máximo está por debajo del anterior. Y si nos fijamos en las siguientes velas, nos damos cuenta cómo nuevamente el precio comienza a marcar nuevos máximos. Me gusta utilizar la analogía como si se tratara de una escalera, en donde vamos subiendo poco a poco los escalones que la tendencia nos va dejando. Pero en el momento en el que nos encontramos con un escalón más abajo del anterior, nos vamos a dar cuenta que justo en ese punto se encuentra un retroceso, así como lo podemos ver en esta parte de aquí. Y sucede exactamente lo mismo con las tendencias bajistas, solo que en vez de estar vigilando estos escalones en la parte de arriba, lo vamos a tener que estar haciendo en la parte de abajo. Aquí tendríamos un escalón, aquí estaría el segundo, y el tercero se nos produce en esta vela que está un poco más arriba que la anterior, demostrando que ahí se ha producido un retroceso. Y finalmente vemos cómo la tendencia continúa viendo los otros dos mínimos por debajo de los anteriores. Y de esta manera es como nosotros podemos identificar un retroceso en una tendencia alcista y en una tendencia bajista. Y ojo, van a haber muchos momentos en los que se van a encontrar con situaciones más o menos como estas que les estoy mostrando, en donde aparentemente nos encontramos con un retroceso en la tendencia alcista y otro en la tendencia bajista. Pero ya trazando nuestros escalones como lo estábamos haciendo anteriormente, nos vamos a dar cuenta que justo en el lugar en donde aparentemente se produce el retroceso no es tan similar como el caso anterior, ya que ahora no tenemos ningún tipo de bajada o un escalón más bajo que el anterior. Y pasa exactamente lo mismo con la tendencia bajista de la derecha, ya que absolutamente todos los mínimos están uno por debajo del otro. Así que cuando se nos presente este caso no podemos considerar que estas velas se tratan de un retroceso. Y por supuesto eso no quita el hecho que en esta vela el precio bajó un poco y en esta otra vela el precio subió. Ya que si quisiéramos contemplar esto como un retroceso tendríamos que estarlo analizando desde una temporalidad menor, como en gráfico de 1 hora suponiendo que ahorita nos encontramos en temporalidad de 4 horas. Y ahí sí podríamos estar viendo con claridad la subida y la bajada del precio. Pero mientras nos encontremos en temporalidad de 4 horas no podemos considerar estos movimientos como un retroceso. Cuando un retroceso se produce, esto es debido a que hay una toma de control momentánea por parte de la fuerza opuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que en una tendencia alcista, por ejemplo, el precio es controlado casi en su totalidad por la demanda. Y por supuesto, esto ocasiona que el precio suba. Pero hay momentos muy concretos en donde esto no es así y la oferta presiona más que la demanda. Y esto es lo que conocemos como retrocesos.
y dependiendo de la cantidad de tiempo que esté presionando la fuerza contraria, el retroceso puede ser mayor o puede ser menor. O por decirlo de otra forma, va a ser más o menos profundo. Y es por eso que existen principalmente tres categorías de retrocesos. La primera categoría es donde el retroceso simplemente se compone de una vela. O si lo quieren ver con la analogía que estábamos viendo anteriormente, se trata simplemente de un escalón. El segundo tipo de retroceso se compone de dos escaleras o de dos velas. Mientras que el tercer tipo de retrocesos se compone de 3 velas en adelante, y en este tipo de retrocesos es donde se produce la mayor presión por la fuerza contraria, para intentar cambiar la dirección del precio, y por lo general estos últimos suelen ser los más difíciles de interpretar, ya que muchas veces nos hacen creer que el precio va a tener un rumbo distinto al que estaba llevando anteriormente. Y ahora pasamos con una de las secciones más importantes del video, ya que vamos a aprender de qué forma nosotros podemos operar los retrocesos. Y en este gráfico tenemos varios ejemplos de ello, como sería este retroceso de aquí, este que está un poco más abajo, también este, y finalmente este de acá arriba. Hay unos que se ven de forma más clara y tal vez unos que son un poco más difíciles de identificar, pero vamos a irlos desglosando parte por parte para que lo entiendan mejor. Por lo que vamos a estar empezando con este de aquí, que es uno de los más claros. Pero antes deben de entender que hay dos formas posibles para poder operar un retroceso. Aplica tanto para tendencias alcistas como para tendencias bajistas, pero ahorita lo vamos a estar explicando con la primera. Por ejemplo, suponiendo que tenemos un movimiento más o menos similar a este, como el que se nos presenta acá abajo, podemos operarlo de dos formas distintas. Por un lado tenemos la alternativa conservadora, que tal vez no genera mucho recorrido, pero sí un índice de aciertos bastante alto, que sería entrar justo en el momento en el que el precio rompe con el máximo del retroceso, y así buscar un recorrido más o menos similar a la cantidad que estamos arriesgando, así como se muestra en esta parte de aquí. Y la segunda alternativa, con un poco más de riesgo pero con mayores recorridos, implica entrar en la última vela del retroceso. Y suponiendo que nuestro retroceso se compone de 3 velas como este ejemplo de aquí, tendríamos que entrar tras la superación de la vela que se encuentra más abajo, por lo que nuestra posibilidad de recorrido se extiende mucho más que la opción anterior. Pero ya la decisión que ustedes tomen sobre cuál de estas dos alternativas quieren usar ya depende de ustedes. Pero ahora sí pasamos al gráfico para ir desglosando cada uno de los 4 retrocesos. Primeramente nos encontramos con este retroceso en donde el mercado había dejado toda esta área de acumulación, que había sucedido justo después de toda esta tendencia bajista, indicándonos de que muy posiblemente el precio iba a tomar una dirección a la alza. Y podemos ver cómo efectivamente el mercado lo termina haciendo con este movimiento impulsivo. Y en este tipo de situaciones ya tenemos que estar muy atentos a cualquier retroceso que el mercado nos pueda estar haciendo. Después de toda esta subida, el mercado nos deja con esta vela roja que está por debajo de la anterior, por lo que aquí ya tendríamos un escalón que está por debajo del anterior. Pero un poco más adelante vemos cómo el mercado nos deja con 2 velas más que están todavía aún más abajo que las anteriores. Y ya que este retroceso tiene 3 escalones, significa que nos encontramos con un retroceso de tipo 3. Por lo que nuestras dos opciones para entrar al mercado son las siguientes. En primer lugar, tras la superación de su máximo anterior, que sería de esta forma, o tras la ruptura de la última vela del retroceso, que sería de esta otra manera. En cuanto al nivel de stop loss, tenemos dos alternativas posibles. Igualmente una conservadora y otra con mayor riesgo pero con más beneficios. La opción más riesgosa conllevaría poner el nivel de stop por debajo de la vela del retroceso, quedándonos más o menos de esta forma, mientras que una opción más conservadora sería ponerlo en un mínimo más abajo, como lo sería este nivel o este otro nivel de acá. Que sí, esto conllevaría a que ya no tendríamos un ratio de riesgo-beneficio como un 1:3 o un 1:4, sino posiblemente simplemente un ratio de 1:1. Pero créanme que de esta forma la cantidad de aciertos que pueden llegar a obtener es muchísimo mayor comparada con el ejemplo anterior. Pero así como les dije anteriormente, esto ya depende de cada uno de ustedes y de su forma de operar. Y en cuanto al nivel de Take Profit, también tenemos varias alternativas o muchas formas de poder establecer el nivel exacto en donde queremos cerrar nuestras posiciones. Una de ellas sería buscar el mismo recorrido que hizo el impulso anterior del mercado, que en este caso sería todo este movimiento de aquí, desde este mínimo hasta este máximo de acá. Por lo que podemos trazarla de esta forma desde el inicio del retroceso hasta su final, y esta misma línea la desplazaríamos hasta el inicio del primer retroceso. Y en la parte en donde termina la línea podemos posicionar ahí nuestro nivel de Take Profit. Otra opción también sería utilizar la herramienta de Fibonacci posicionando el 100% en la base del impulso y el 61% en el final del impulso, e ir a buscar el nivel 38%.
pero esto ya lo he explicado con muchísimo más detalle en mi video de Fibonacci, que lo podrás encontrar en mi curso básico de análisis técnico, que te lo estaré dejando en la descripción de este video para que puedas pasar a revisarlo. Otra alternativa también es ir a buscar niveles de resistencia anteriores, como lo sería este nivel de aquí o incluso este nivel que está un poco más abajo. Y en este caso no logró llegar al nivel más alto, pero sí el que estaba un poco más abajo, por lo que también hubiese sido una muy buena alternativa para ir a buscar este recorrido de precio. Y después de explicar tanto el nivel de entrada, el nivel de stop loss y el nivel de take profit, existen muchísimas combinaciones para poder entrar en este retroceso. Esta sería la primera opción, la segunda opción, la tercera opción, la cuarta opción, la quinta opción y finalmente la sexta opción. Y es que sí, como pueden ver, existen muchísimas formas en las que nosotros podemos combinar los niveles de stop loss, los niveles de entrada y los niveles de take profit. Pero dentro de toda esta flexibilidad que tenemos, siempre es muy importante que nosotros siempre tengamos un lado conservador y no buscar recorridos que estén fuera de la realidad. Por ejemplo, no buscar ratios que rebasen el 1 a 10 o intentar superar zonas que sean importantes en el mercado, ya que esto puede ser riesgoso para su cuenta. Pero bien, vamos a ver ahora de qué forma podemos operar los otros retrocesos. Por un lado tenemos este retroceso de aquí que nos lo podemos encontrar un poquito después de este patrón de cambio de tendencia, que es una M de segunda variante. Y este tipo de formaciones por lo general lo que hacen es cambiar la dirección de alcista a bajista. Cuando ustedes estén operando un retroceso, lo que más les recomiendo es que este ya haya superado la estructura anterior y sobre todo que esté apoyado en un soporte o en una resistencia. Pero vemos cómo el lugar en donde se produce el retroceso todavía no ha superado el nivel de soporte. Por lo que sí, realmente no podemos estar tan seguros si el precio va a romper esa zona con facilidad o no. Así que en este tipo de situaciones hay que ser más cauteloso. Y también sucede algo muy curioso, y es que si hubiésemos ejecutado nuestra orden de venta tras la superación de la última vela del retroceso, el mercado nos hubiera sacado, ya que nuestra entrada hubiese estado en esta vela de aquí, pero vemos como un poco más adelante el precio termina rompiendo el nivel de stop loss. Pero recuerden que una de las alternativas más conservadoras por las que podemos optar es posicionar este mismo nivel en un máximo un poco más arriba, como lo sería este punto de aquí. Y de esta forma le podemos dar más aire y más flexibilidad al precio para que sí pueda llegar exitosamente al nivel de take profit. Y finalmente nuestro nivel de salida hubiese estado perfecto si lo hubiésemos posicionado en este nivel de soporte. O como lo explicamos anteriormente, también podemos optar por entrar tras la superación de su último mínimo, que sería este punto de aquí, haciendo aún más conservadora esta entrada. Y es interesante ver cómo más abajo también se nos genera este retroceso de aquí de una única vela, por lo que nuestra primera entrada podría estar tras la ruptura de la última vela, que sería este punto de aquí, posicionando el stop loss de esta forma, o también podríamos poner nuestro punto de entrada un poco más abajo en este mínimo, por lo que nuestra operación más o menos se vería de esta forma. Pero si les soy sincero, en esta entrada en particular yo no hubiera entrado, ya que estaríamos entrando en corto cuando el precio ya ha desarrollado toda esa tendencia bajista y sobre todo porque aquí tenemos un nivel muy importante de soporte, lo que puede causar que el precio se nos termine girando y la operación termine saliendo mal. Y sí, en este caso si hubiésemos entrado con un ratio de 1 a 1 sí nos hubiera salido buena. Pero realmente al entender el contexto pasado que ya les acabo de explicar, no podemos tener la seguridad de que así sea, porque en este punto el mercado ya se encuentra a niveles muy baratos. Así que eso téngalo en consideración. Y sucede una situación bastante similar con este retroceso de aquí, que hubiésemos podido operar de esta forma, con la entrada en el rompimiento del último máximo, el nivel de stop loss en el último mínimo y finalmente el nivel de take profit hasta que nos quede más o menos en un ratio de 1 a 1. O una opción un poco más arriesgada sería poner ese mismo nivel de entrada en la última vela del retroceso, quedándonos de esta forma. Pero al igual que el caso anterior, este retroceso ya se encuentra en una tendencia alcista madura, por lo que las probabilidades de que el precio pueda continuar avanzando se reducen mucho. Sobre todo si nuestro objetivo para salir del mercado está en los últimos máximos como lo sería este de aquí o también este otro nivel de acá. Así que ya saben que es importante operar en compra siempre y cuando aún nos encontremos a niveles baratos y también es muy importante operar en venta cuando aún el precio se encuentre a niveles caros, para así poder tener una posibilidad muchísimo más alta de que el precio termine llegando a nuestros objetivos. Y ahora sí pasamos a la plataforma de CTrader para que yo pueda explicarles la operación que hice en una cuenta demo.
Recuerden que al tratarse de una cuenta demo no se opera con dinero real, pero sí se opera con capital ficticio. Pero igual nos sirve muchísimo para poder aprender a ejecutar este tipo de estrategias de manera efectiva. Y ahorita mismo les estoy por explicar una entrada que hice con esa estrategia de retrocesos que acabamos de ver en todo el video. Y básicamente lo que muestra esta línea verde es todo el recorrido que logré aprovechar en esta entrada. Lo que significa que aquí estuvo mi punto de entrada y acá estuvo mi punto de salida. Pero realmente, ¿qué fue lo que hizo que yo decidiera que tomara esta entrada? En primera fue la finalización de toda esta tendencia bajista que el precio nos había dejado y que por cierto estaba apoyada en un soporte en esta parte de aquí. Lo que quiere decir que a partir de ese punto el mercado ya tenía posibilidades de empezar a girarse. Pero más seguridad me dio aún al ver una línea de tendencia bajista que ya estaba rota, lo que significaba que la oferta estaba dejando de presionar y la demanda estaba empezando a tomar el control. Pero lo que más me gustó ver fue cómo justo en el lugar en donde se produjo la ruptura de la línea de tendencia y el lugar en donde el precio se apoyó en un nivel de soporte, justo en ese punto se produjo un patrón de cambio de tendencia en esta parte de aquí, siendo una W de segunda variante, que se caracteriza porque su segundo mínimo está por debajo del anterior, lo que significa que en este mínimo se produjo una toma de liquidez importante para así impulsar el precio a niveles más caros. Y ya habiendo identificado que la dirección del precio iba a ser alcista, solamente faltaba saber cuál iba a ser el punto de entrada, que en este caso fue con este retroceso que encontramos en esta parte de aquí, que se compone simplemente de una vela, por lo que decidí poner mi orden de compra más o menos de esta forma, con la entrada tras la superación del máximo de la vela, con el nivel de stop loss no en el mínimo del retroceso, sino en un mínimo todavía muchísimo más abajo. Y para mi nivel de salida utilicé la herramienta de Fibonacci posicionando el 100% en la base de la W y posicionando el 61% en el máximo del retroceso. Y ya teniendo los niveles desplegados me estuve fijando sobre todo en el 38 y en el 23%, ya que estos son niveles muy comunes que el precio suele ir a buscar en una tendencia. Pero viendo que la resistencia importante más inmediata se encontraba en este punto de aquí, pude posicionar el nivel de salida hasta el 23%, dándome un ratio de aproximadamente un 1:3. Pero déjenme decirles que esta operación en particular se me cerró ligeramente más arriba debido a toda la volatilidad que hubo en esta vela de aquí, lo que hizo que generara un rendimiento ligeramente mayor al esperado. Pero la verdad es que aunque yo posicioné mi nivel de salida en el 23%, también lo hubiésemos podido hacer perfectamente en el último máximo. Sobre todo si analizando marcos temporales mayores nos damos cuenta que nos encontramos en una tendencia alcista. Y claro, aquí se comprueba cómo perfectamente el precio se hubiera alcanzado el objetivo. Y finalmente hay algo que quiero mencionar acerca del nivel de stop loss, y es que si lo hubiese posicionado de esta forma el mercado me hubiera sacado y no hubiese podido ser posible llegar a completar el objetivo del precio, por lo que al final hubiese terminado saliendo mal. Así que es por esto mismo que yo les recomiendo que posicionen sus niveles de stop loss en niveles más conservadores como lo sería este de aquí, para que así su operación tenga más probabilidades de salir exitosa. Y por si tienen dudas de si se ejecutó o no esta operación, la pueden ver acá abajo registrada en el historial, junto con todas las otras operaciones que ya he ejecutado previamente, utilizando esa estrategia de retrocesos pero también otras muy efectivas, que les estaré compartiendo más adelante en futuros videos, así como otras herramientas y técnicas para poder analizar el mercado, como lo muestro en la playlist que te va a estar apareciendo justo en este momento, en donde vas a poder encontrar videos como velas japonesas, niveles de Fibonacci, niveles ocultos y muchas cosas más, por lo que encarecidamente te recomiendo que veas alguno de ellos. Pero sin nada más que decir, muchas gracias y espero verlos muy pronto.